Hoy nos toca la guía de la UT10, la segunda parte, de función del tejido adiposo como órgano y regulación del metabolismo lipídico. Así que bueno, esos son los objetivos de la guía. Y bueno, en la primera consigna dice que uno de los órganos endocrinos más grandes del cuerpo es el tejido adiposo, que secreta una serie de hormonas llamadas en su conjunto adiposinas. Son secretadas de los adipocitos y de las células inmunitarias que contienen. Están involucradas en la regulación metabólica y vinculadas a múltiples condiciones fisiológicas como la adaptación al frío y el entrenamiento físico, y a condiciones patológicas como la obesidad. Y bueno, dice que construya un cuadro comparativo con las acciones biológicas de las principales adiposinas. Bueno, no estaría pasando. Ahí está. Bueno, no sé si estuvieron leyendo un poco de los artículos que estaban subidos en PEDCO, pero eh, estaban bastante buenos, tenían bastante información. Yo acá les puse como las principales adiposinas que sería importante que sepan, sobre todo las primeras dos, la leptina y la adiponectina, y el resto que les puse están más que nada involucradas en lo que es síndrome metabólico y resistencia a la insulina, pero está bueno ir viendo que el tejido adiposo no solamente sirve para almacenar grasa, sino que también es un órgano endocrino re importante que secreta un montón de mediadores, o sea, muchísimos más que estos, pero bueno, yo les puse estos como para que sepan los importantes y que tengan así como un concepto básico de lo que tienen que saber cuando lo vayan a estudiar. Entonces, bueno, empezando con la leptina y la adiponectina, son las dos hormonas proteicas. Se producen más que nada en el tejido adiposo subcutáneo. La diferencia es que la leptina, sus concentraciones aumentan en personas con obesidad, y en la adiponectina las concentraciones son menores en obesos. Y bueno, en cuanto al estímulo para su secreción o para el aumento de su concentración, la leptina en parte es mediado el aumento de su concentración por la insulina, o sea, en periodo postprandial aumenta esta hormona, pero también más que nada está ligada a lo que es la cantidad de masa grasa en el organismo. O sea, si hay mayor cantidad de grasa, va a haber mayor cantidad de leptina, ¿sí? Y bueno, tienen que saber que es una hormona anorexigénica, es decir, disminuye el apetito. Esto lo hace a través de su unión a receptores hipotalámicos y la activación de neuronas de POMP o propio melanocortina, y la inhibición de neuronas de neuropeptidoide. No sé si ya deben haber tenido ese teórico de regulación del apetito, supongo. No sé, si no lo tuvieron, avisen. Y bueno, entonces básicamente envía señales al sistema nervioso central sobre la reserva energética. Y esto de la reserva energética también es importante en lo que sería como la inducción o una señal para que comience el proceso de la pubertad, porque es como que la leptina es una señal de que las reservas de grasa o de energía son las suficientes, o sea, cuando llegan a determinado nivel, son, digamos, le indica al sistema nervioso central, más que nada al eje hipotálamo hipoficiario, que las reservas energéticas son suficientes para el gasto que va a requerir la pubertad. Y bueno, entre otras acciones que tiene, en el hígado disminuye la gluconeogénesis hepática. Bien, y la adiponectina, bueno, como ya dije, la concentración disminuye en la obesidad, y sus concentraciones, a diferencia de la leptina, no fluctúan mucho a lo largo del tiempo. Sí, en uno de los papers decía como que la expresión de su gen es inhibida por estímulo adrenérgico, pero en general en el plasma no fluctúan las concentraciones de adiponectina. Y bueno, es importante porque tiene acciones sensibilizantes a la insulina y acciones antiaterogénicas. Antiaterogénico quiere decir como que disminuye o protege contra la aterosclerosis, ¿sí? Y bueno, sensibilizante de insulina, ¿por qué? Porque activa la AMP quinasa, ¿bien? Entonces esto genera un aumento de la translocación de los GLUT4 en tejido adiposo, músculo esquelético e hígado. Entonces aumenta la captación de glucosa por parte de estos tejidos. También aumenta la oxidación de ácidos grasos hepática y disminuye la gluconeogénesis hepática.
Bien, y en el hipotálamo actúa como una hormona orexigénica, es decir, estimula el apetito, lo contrario que la leptina. Y bueno, es antiaterogénica porque suprime el factor de necrosis tumoral alfa y la interleuquina 6, que son proinflamatorios, aumenta la producción de interleuquina 10, que es antiinflamatoria, y la actividad del óxido nítrico sintetasa, que bueno, ya saben que el óxido nítrico es vasodilatador, entonces todos estos son propiedades antiaterogénicas. ¿Se va entendiendo hasta ahí? ¿Hay alguna pregunta o algo que quieran agregar? No, no, se entiende. Sí, se Ok, entiende. de una. Bueno, y después, bueno, las que siguen, nada, ya les dije que es importante en la fisiopato del síndrome metabólico, pero igual está bueno que sepan que el tejido adiposo secreta también estos mediadores. La resistina se produce más que nada en los macrófagos del tejido adiposo blanco, la concentración aumenta en obesidad y el estímulo para su producción es más que nada son eh, estímulos proinflamatorios, por ejemplo, decía que aumenta en respuesta al lipopolisacárido, que es una molécula que se encuentra en las paredes de algunas bacterias, a la interleuquina 6, y también un estímulo para el aumento de sus secreciones, la hiperglucemia. Y bueno, la resistina, hay muchos estudios que la ligan, digamos, o sea, como que es un factor importante en lo que es la resistencia a la insulina. ¿Por qué? Porque modula negativamente la señalización del receptor de la insulina. En adipocitos y en hígado aumenta la gluconemia hepática, o sea, que la glucosa básicamente se va a quedar en el torrente sanguíneo y no va a entrar ni a los adipocitos, y encima el hígado va a producir más glucosa. Y bueno, en endotelio aumenta la secreción de endotelina 1 y aumenta la expresión de moléculas de adhesión, que esto se podría interpretar como que es proaterogénico, porque va a aumentar la vasoconstricción y las moléculas de adhesión, entonces, bueno, va a ser un endotelio patológico, digamos, que va a estar activo. Bien, y bueno, en cuanto a la interleuquina 6, el factor de necrosis tumoral alfa y el inhibidor del activador del plasminógeno, lo importante es que todos estos factores aumentan cuando hay mayor cantidad de tejido adiposo visceral, o sea, en la panza, básicamente, cuando hay obesidad de tipo visceral. Y bueno, son factores, como ya saben, la interleuquina 6 y el factor de necrosis tumoral alfa son factores proinflamatorios, entonces la obesidad se puede considerar como un estado de inflamación crónica, ¿sí? Y bueno, en cuanto a los tejidos diana y la acción biológica, los dos, además de ser proinflamatorios, también inhiben eh, la señalización del receptor de la insulina en adipocitos y en hepatocitos. O sea que los dos, además de ser proinflamatorios, generan también esta resistencia a la insulina en, en el síndrome metabólico. O sea, el síndrome metabólico básicamente es obesidad visceral, resistencia a la insulina y bueno, y la diabetes tipo 2 que se genera por esta resistencia. Eh, y bueno, el inhibidor del activador del plasminógeno también aumenta su concentración cuando hay mayor cantidad de tejido adiposo visceral y lo que hace es inhibir el sistema fibrinolíptico por inhibición de la activación del plasminógeno. O sea, eh, se va a formar lo que es el coágulo de fibrina, pero no se va a poder degradar. Entonces es como si fuese protrombótico, digamos. Eh, Así que bueno, nada, es básicamente eso, que como que puedan ligar la relación que hay entre la obesidad visceral y lo que es la resistencia a la insulina y los, nada, como todos estos factores de riesgo cardiovascular, como que la obesidad es realmente un problema de salud. Y bueno, también, eh, nada, para mí lo más importante que es, si se tienen que saber alguna adiposina, sepanse la leptina y la adiponectina. Y bueno, también que si hay aumento del tejido adiposo visceral, van a haber aumento de mediadores proinflamatorios. Creo que eso es como lo importante que tienen que saber. No sé si alguien quiere agregar algo que haya leído, que le parezca importante, o si tienen alguna pregunta. Por ahí para relacionar justo con el tema de la leptina, no sé si ya vieron el TP de crecimiento y desarrollo o si lo sacaron, no sé. ¿Ese lo vieron ya, chicos? El de pubertad y todo eso. ¿Podría Eh, repetir la pregunta?
¿Ya vieron el TP de pubertad, de crecimiento y desarrollo? Sí. Sí. Bueno, vieron que hay una etapa en el ciclo vital, sobre todo en las mujeres, que es la menarca, ¿no? Bueno, primero telarca y después todo el proceso hasta llegar a la menarca. Vieron que siempre decíamos que para que una chica tenga su primera menstruación tiene que tener un IMC por lo menos de 16. Y esto es la relación de cómo es que es la comunicación entre el sistema, entre el órgano adiposo y el hipotálamo. Son las leptinas que al haber un IMC de tanto, están en una determinada concentración que desinhiben a las quispeptinas y se activa todo el eje hipotálamo, hipófisis gonadal. Y es ahí cuando da la menarca. Por eso los extremos de tanto obesidad como anorexia, por un lado tenés una pubertad tardía en la anorexia porque no llegás a ese IMC y a esa concentración de leptina, y por otro lado en la obesidad tenés pubertades precoces porque a muy temprana edad ya tenés esa concentración de leptina que necesitas para que se dé ese proceso. Eso lo pueden relacionar de esa forma. Claro, lo que decíamos como que envía una señal al sistema nervioso central sobre la reserva de energía y cuando llega a determinado umbral la leptina, ahí se puede activar, digamos, todo lo que es el eje hipotálamo hipoficiario para la maduración sexual. Así que bueno, lo pueden relacionar con eso también. Bueno, eh, seguimos entonces. Bueno, después, para comenzar con todo lo que es bien de lípidos, había que definirlo primero. No sé si alguien se anima a definirlo. ¿Qué es un lípido? Es una macromolécula con un grupo carboxilo al final y un esqueleto carbonado que es liposoluble. Bien, perfecto. Tal cual. Y es insoluble en agua. Es soluble en solventes orgánicos e insoluble en agua. Perfecto. Y ahí en la guía hablaba de estos tipos de lípidos y nos preguntaba dónde los podemos encontrar y qué funciones cumplen. A grandes rasgos, los primeros cuatro, desde el colesterol a los fosfolípidos. Funciones que se les ocurran. Estabilizar la membrana, Bien. Sobre todo, ¿cuál? el colesterol. Bien, perfecto. ¿Qué más? ¿Los otros? Como fuente de energía tendríamos ácidos grasos. Como Bien, reserva triglicéridos. bien. También en el colesterol tenemos formación de hormonas. ¿Cuál? Más que nada las de la corteza adrenal. Colesterol, decís. Sí. Bien, perfecto. ¿Y los fosfolípidos? Mielina y amembrana. Bien, claro, forma parte de la estructura de la membrana plasmática, esa bicapa fosfolipídica, y después los últimos dos, si bien no son los más populares, son bastante importantes porque están en la vaina de mielina, que es un componente de los axones plasmáticos, perdón, de los axones neuronales, y también forman unas vainas entre la membrana plasmática que les permite interactuar con otras proteínas y por lo tanto tienen función de señalización celular. Después con el colesterol, como vos dijiste, bueno, le da rigidez a la membrana, entonces modula lo que es la fluidez, no hace que las membranas sean como, no sé, como una cosa que un vaivén, sino que les da una mayor rigidez. eh, Forma parte de las hormonas esteroideas y lo único que te faltó fue que es precursor de los ácidos biliares. Es muy importante sobre todo la función del colesterol porque después no hace nada más en el cuerpo. O sea, no se puede metabolizar, no se puede usar como energía, o sea, no hace nada. Por lo tanto, cuando está en exceso, se manda cagadas. ¿Querés pasar una? Dos. Ya respondimos estas. Bueno, ahí es los lípidos, molécula que es insoluble en agua, pero soluble en solventes orgánicos. Y ahí pasarla todas, porque están ahí todas las funciones que dijeron. ¿Alguna duda? Bueno, pasa nomás. Bueno, eh, bien.
dice la tercera consigna que el colesterol es... ¿Alguien quiere leer porque me está tapando? Ah, no, ya está. Es una molécula importante para la estabilidad de las membranas de células animales y para la síntesis de hormonas esteroideas y ácidos biliares, lo que les hablaba Isaac. Y es una de las pocas moléculas que no se destruye metabólicamente, sino que o se utiliza o se elimina. Y bueno, acá habla de que la disponibilidad celular de colesterol está asegurada por 3 mecanismos, básicamente la síntesis de novo, que todas las células pueden sintetizar colesterol a partir de acetil-CoA, pero predomina la síntesis en tejidos como el hígado, el intestino, la corteza suprarrenal y tejidos reproductores como el ovario, el testículo y la placenta. Ahí se presenta la mayor capacidad de síntesis. Bueno, ahí les hablo un poco de cómo son los pasos de la síntesis. Después, el segundo mecanismo es la expresión del receptor de LDL en la superficie celular. O sea, cuando los niveles celulares de colesterol están altos, disminuye la cantidad de receptores, y cuando están bajos, intracelulares, o sea, todo esto hablamos intracelular, aumenta la cantidad de receptores LDL, que son las lipoproteínas que más cantidad de colesterol transportan en el plasma. Y después tenemos el otro mecanismo, que es la esterificación del colesterol por la ACAT, que, es una enzima que esterifica el colesterol, entonces no le permite abandonar la célula. Y después la consigna dice que construyamos un diagrama de flujo para consignar el origen del colesterol plasmático, es decir, de dónde proviene. Bien. Y bueno, acá les hice un grafiquito que, o sea, se ve como incompleto, pero explica básicamente todo. El colesterol va a tener, el colesterol plasmático va a tener 3 orígenes: la síntesis endógena, los tejidos periféricos y la absorción intestinal. Bueno, la síntesis endógena, más que nada, va a ser en el hígado, ¿sí? Y el paso limitante de la síntesis endógena de colesterol es la reacción que cataliza la HMG-CoA reductasa. Que, bueno, como ya saben, el colesterol se sintetiza a partir de acetil-CoA, y bueno, lo que hace la HMG-CoA reductasa es, a partir de HMG-CoA, cataliza la reacción o la conversión a mevalonato, y bueno, después de varios pasos, la síntesis de colesterol. Y este aumento de colesterol en los hepatocitos es lo que va a generar una retroalimentación negativa sobre la enzima y, básicamente va a limitar la síntesis endógena de colesterol. Y el colesterol que se genera en la síntesis endógena va a salir del hígado en forma de LDL y así hacia el plasma. Bien, el colesterol en realidad de síntesis endógena puede seguir el camino de liberarse hacia el plasma o de salir del hígado como en forma de ácidos biliares. Estos ácidos biliares, junto con el colesterol que consumimos en la dieta, más o menos entre un 35, 40 a un 60% se va a absorber, ¿sí? En los enterocitos. Y cuando se absorbe, dentro del enterocito se forman los kilomicrones. Estos viajan por la linfa hasta llegar, a través del conducto torácico, llegan al plasma. Ahí se producen una serie de modificaciones que vamos a ver en los puntos que siguen, y estos kilomicrones remanentes vuelven otra vez al hígado, donde pueden seguir el camino, por ejemplo, de ser secretados nuevamente en los ácidos biliares. Y bueno, la tercera fuente de colesterol plasmático son los tejidos periféricos, que básicamente la molécula que se encarga de transportar el colesterol de los tejidos periféricos nuevamente hacia el hígado es el HDL, que es lo que se conoce como transporte reverso de colesterol. Así que bueno, esos serían los 3 orígenes de colesterol plasmático. No sé si alguien tiene alguna pregunta. No, está re bueno el grafiquito. De una. Genial. Bueno. Seguimos entonces. Uy. Ahí hay una... Ahí está bien. está ¿Querés bien. pasar ahí una? Paso. Dale. Bueno, el punto 4 dice que, bueno, el colesterol es una molécula hidrofóbica junto con los triglicéridos y ácidos grasos libres
van a circular unidos a proteínas plasmáticas, que son las apolipoproteínas. Estas coexisten en el plasma en un proceso de interconversión e intercambio de lípidos y proteínas que, bueno, vamos a ver un poquito más adelante. Y bueno, esta consigna era simplemente nombrar las lipoproteínas, pero yo acá les puse un gráfico que muestra más o menos el tamaño relativo, como dice, de las lipoproteínas. Empezando por el kilomicrón, que es la lipoproteína más grande, y como ven en la tablita, es la lipoproteína que menor proporción de proteína tiene y mayor proporción de triglicéridos tiene. ¿Esto tiene sentido para ustedes según el origen que viene a nivel intestinal y por qué? Sí tiene sentido porque los triglicéridos son de origen exógeno principalmente. Entonces, como son de origen exógeno y viene del intestino, a mí me cierra. Bien, y aparte porque los kilomicrones se sintetizan en periodos absortivos, en periodos postprandiales, por así decirlo. Comemos, comienza la digestión, procesos absortivos, y a nivel del enterocito, estos triglicéridos se empaquetan en los kilomicrones que luego se transportan a través de la linfa. Em, Otra cosa importante es que el tamaño y la proporción de proteína y lípidos va a determinar la densidad. Si yo les digo que las moléculas de mayor tamaño, con menor proporción de proteína y mayor proporción de lípido, son las menos densas, ¿cuál de todas es la que tiene menor densidad de las cinco lipoproteínas? El kilomicrón. Bien, el kilomicrón. Y es así como se clasifican las lipoproteínas. O sea, Ale en la siguiente diapo tiene todas anotadas, pero se clasifican según la densidad y el nombre está en inglés. Entonces, ¿quieres pasar una? Ahí. Entonces ahí, ahí les marcaba la densidad, que fíjense que los kilomicrones tienen la densidad más baja de todas por las características que mencionamos, el tamaño y la composición proteica y lipídica. Y luego, bueno, le siguen las VLDL, IDL, LDL, todas ellas. ¿Alguna duda hasta acá con las lipoproteínas? ¿De cómo se clasifican o por qué son las más densas o menos densas? Bueno, ¿quieres pasar? Y después, eso que le marqué el último, donde dice colesterol esterificado, en la columna de colesterol esterificado, fíjense que a medida que las lipoproteínas se van modificando porque van eh, sufriendo cambios a nivel de la circulación, van aumentando el contenido de colesterol y fue lo que dijo Ale, que llegamos a las LDL, que son las que más colesterol tienen. ¿Quieres pasar otra? Bueno, y básicamente la consigna era clasificarlas y las VLL son las de muy baja densidad, las IDL son de densidad intermedia, las LDL de baja densidad y las HDL de alta densidad. ¿Alguna duda con esto? Bueno, pasamos. Bien, bueno, en esta consigna dice, el colesterol circulante tiene tres orígenes, como ya vimos, intestinal, hepático y de tejidos periféricos. Desde tejidos periféricos al hígado se denomina transporte reverso de colesterol. Durante la absorción de nutrientes, el colesterol y grasas de la dieta pasan a la sangre, dibuja una célula intestinal donde se visualiza durante el periodo absortivo cómo el colesterol pasa de la luz intestinal al intersticio y luego a la circulación. Bueno, nada, yo les puse acá el dibujito que aparecía en el artículo ese que dice que tenía que leer, así que bueno, no sé si alguien se anima a describir lo que ven. Bueno, lo escribo yo. Bueno, básicamente tenemos acá la luz intestinal, un enterocito, y bueno, tenemos que el colesterol que viene tanto de la dieta como de los ácidos biliares, la mayoría está como ésteres de colesterol. Entonces el páncreas secreta enzimas, esterasas, colesterol esterasa, que catalizan la conversión de ésteres de colesterol a colesterol libre. Este colesterol libre
va a pasar al interior del enterocito a través de un transportador que es el NSP1. ¿Bien? Y dentro del enterocito, más bien en el retículo endoplasmático, va a ser reesterificado por la enzima ACAT2. Y bueno, es importante que sepan que la ACAT2 es saturable, entonces no todo el colesterol se va a esterificar, y el colesterol libre puede seguir 3 caminos. Volver a la luz intestinal a través, o sea, por este transportador que es el ABCG5 o G8, ¿bien? Y digamos, se va a excretar. Puede unirse, o sea, puede ser transportado a la membrana basal del enterocito por este transportador que es el APCA1, que este es importante que se lo sepan, y unirse a las HDL de origen intestinal, o puede incorporarse así como colesterol libre a los kilomicrones. Y bueno, los kilomicrones van a estar compuestos más que nada, bueno, como ya les explicó Isaac, por triglicéridos, fosfolípidos, colesterol y apolipoproteínas. Y los kilomicrones, como ya saben, pasan a la linfa y de ahí, mediante el conducto torácico, van a pasar a la circulación plasmática. Eso es básicamente la absorción del colesterol. Lo importante es que se acuerden de este transportador porque porque el colesterol tiene su propio transportador, digamos, en el enterocito. Y que se reesterifica y ahí se une a los kilomicrones. Bien, ¿hay alguna pregunta sobre este gráfico o algo que no se entendió? Bueno, seguimos con la consigna que dice, bueno, identifique el nombre de la lipoproteína que transporta el colesterol de origen intestinal durante el periodo absortivo. Esta vía se denomina transporte del colesterol exógeno porque transporta el colesterol que proviene de la dieta. Bueno, ya sabemos que la lipoproteína son los kilomicrones. Y bueno, ¿qué ocurre con los kilomicrones en la circulación? Y acá les puse este dibujito que está en el borón, que está buenísimo porque básicamente les explica todo. O sea, si ustedes se aprenden esto, es como que ya se aprendieron todo lo que es el transporte de colesterol. Como ven, lo dividen en una vía exógena, que es de la que vamos a hablar ahora, y una vía endógena. Entonces, bueno, tenemos que los kilomicrones se absorben, o sea, se sintetizan en el intestino, van por la linfa y llegan mediante el conducto torácico al plasma. En el plasma, en los capilares de adipocitos y músculo, tenemos una enzima que es la lipoproteína lipasa, que lo que hace es hidrolizar los triglicéridos que vienen en los kilomicrones a ácidos grasos y glicerol para que estos sean utilizados como energía en estos tejidos, ¿no? Y estos kilomicrones remanentes quedan enriquecidos con colesterol. Bien, ahora como vamos a ver cómo sigue la consigna, estos kilomicrones remanentes también van a, digamos, como aceptar proteínas de las HDL, que van a ser la ApoC y la ApoE, y de esa manera van a poder ser captados por el hígado, ¿sí? Para que use el colesterol en la síntesis de ácidos biliares. Entonces, bueno, justo lo que les decía, recuerden que una vez que están circulando, las lipoproteínas intercambian lípidos y proteínas, los kilomicrones reciben ApoC y ApoE de las HDL. Observe el siguiente recuadro y consigne la función de cada una de estas apolipoproteínas en la modificación de los kilomicrones. Bueno, tenemos acá la ApoC, que la ApoC2 dice es un cofactor de la lipoproteína lipasa, y la ApoC3 un inhibidor de la lipoproteína lipasa. Y la ApoE, que dice interacción con receptor LDL y receptor ApoE, transporte reverso de colesterol. Bien, ¿alguien se anima más o menos a decir cómo influyen estas en la modificación de los kilomicrones? ¿O qué entendieron de las funciones de las apolipoproteínas? Cualquiera, alguien. La ApoC igual me confunde porque depende de qué ApoC es como que favorece la degradación del kilomicrón, como será la ApoC3, Sí. y en la ApoC1 lo favorece, digo la 2. Uh-huh. Sí, Entonces, exacto. ¿con cuál me quedo para describirlo? Porque si es con ApoC3
3 Eh, permite que yo, circulen y sí, con ApoC2 hace que se degraden, porque se activa la lipoproteína degrada el kilomicrón. Entonces, ¿con cuál ujú. me quedo? Claro, no es que lo degrada todo, sino los triglicéridos. Yo, nada, como que me dio la misma duda, entonces le puse como que regula a la lipoproteína lipasa, que es la que cataliza la hidrólisis de los triglicéridos. O sea, como que quizás según la acción de cuál predomine, si se va a degradar más o menos, pero se va a degradar igual. Eso es lo que yo interpreto. No sé si alguien buscó o profundizó un poco más sobre eso, pero en sí es como que lo va a regular a la acción de la lipoproteína lipasa. No sé si te sirvió o si... Me sirve, me sirve. Bien. Eh, bueno, en cuanto a la ApoE, nada, lo que va a hacer es, digamos, la ApoE es la que va a interactuar con el receptor de LDL en el hígado. Entonces va a mediar lo que es la endocitosis mediada por receptor de los kilomicrones que están enriquecidos en colesterol. Bueno, ¿y dónde termina el colesterol de origen exógeno? Básicamente en el hígado, eh, predominantemente para su secreción en la bilis, como colesterol y ácidos biliares. Y bueno, yo les puse esto de las VLDL hepáticas, o sea, porque eh, si bien las VLDL están formadas en su mayoría por el colesterol de origen endógeno, también parte del colesterol que viene en los kilomicrones va a formar parte de las VLDL, pero quédense con eso como que el destino del colesterol exógeno es el hígado y la mayoría se va a secretar como ácidos biliares. ¿Hay alguna pregunta? Entonces, hasta ahora, ¿de dónde viene la mayor fuente de colesterol? Con todo lo que habló Ale. De este pool de colesterol, ¿de dónde viene la mayor fuente? ¿De la dieta, de la síntesis, de la reabsorción, Y de del la res- dieta y de la absorción, puedo ocurrir los dos al mismo tiempo, pues es un estímulo que genera la secreción de bilis, vas a tener tanto el exógeno que viene de la dieta, más el reabsorbido por los ácidos biliares. Claro. En realidad, si vos te... Sí, ¿alguien habló? No, no, fui yo. Ah, en la diapo de las APO, eh, salía que la mayor proporción eran triglicéridos y tenía muy poca concentración de colesterol, tanto esterificado como libre. Por lo tanto, el colesterol de la dieta, o sea, el colesterol que aporta la dieta, mejor dicho, es bastante bajo. El mayor pool de colesterol que hay en el plasma es sintetizado de nuevo y reciclado. Y esto es muy importante para el tratamiento de las dislipidemias porque no solo basta con una dieta baja en colesterol y ejercicio, sino que también se necesita un tratamiento farmacológico que inhiba o compita con estas enzimas que sintetizan colesterol. Estaba una consigna antes de los fármacos, pero la quitaron y por eso lo menciono. Quédense con eso de que el colesterol, el mayor pool, está dado por la producción endógena. Dale. Bien. Bueno, de hecho la HMG-CoA reductasa, si se acuerdan que es la enzima, eh, o sea, el paso limitante en la síntesis de colesterol, es el blanco farmacológico de las estatinas. No sé si les suena la rosuvastatina, atorvastatina. Son fármacos, son los que más se utilizan para el tratamiento de la dislipemia y bueno, lo que hacen es inhibir la acción de la HMG-CoA reductasa. Bien, bueno, seguimos. Bueno, en esta nos pedía los datos, los parámetros que se dosan en el lipidograma, sus valores normales y por qué es importante conocerlos. Más allá de los parámetros que creo, me imagino que todos lo saben, ¿por qué es importante conocer el perfil lipídico en los pacientes, sobre todo en los pacientes obesos o los pacientes que tienen antecedentes familiares de colesterol alto y todo eso? ¿Qué se les ocurre?
que puede ser un factor de riesgo para placa de ateroma o factor de riesgo para diabetes tipo 2. Claro, es exacto, es factor de riesgo cardiovascular. El factor de riesgo cardiovascular son situaciones que predisponen a morir por una causa cardiovascular, valga la redundancia. Por eso es bastante importante en pacientes que tuvieron infartos, en antecedentes con pacientes con infarto precoz o pacientes que tienen hipercolesterolemia familiar, estudiarlo. ¿Quieres pasar una? Después, bueno, lo que se dosa en el lipidograma básicamente es esto: con un ayuno de 12 horas, el colesterol total, el colesterol HDL, el LDL y los triglicéridos. El colesterol total o sea, es una cuenta que se hace multiplicando el HDL, el LDL y teniendo en cuenta los triglicéridos. Eso te da el colesterol total. Tengan en cuenta que los valores cambian según el ciclo vital. En niños difieren un poco, no tanto. Y también es importante esta diferencia del HDL entre hombres y mujeres. En mujeres, perdón, es esperable un valor más alto de HDL por el tema de las hormonas de los estrógenos que estimulan la producción de HDL. Y después este índice Castelli que está ahí abajo es también un índice predictor te habla de factores de cardiovascular, factores de riesgo cardiovascular, perdón, que lo que se hace es el índice entre el colesterol total y el colesterol HDL. Lo esperable es que sea menor a 5 en hombres y menor a 4,4 en mujeres. Y esto, bueno, como Ale lo dijo, habla de que la HDL tiene una función muy importante en lo que es el transporte reverso del colesterol. Todo el excedente de colesterol que no se consumió en los tejidos periféricos vuelve hacia el hígado a través de las HDL. Gran parte. También vuelve a partir de las LDL. Entonces, cuando hay una baja proporción de HDL, o sea, indudablemente va a haber una alta proporción de LDL y eso ya vamos a ver que se asocia a, bueno, formación de placas y todo eso. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Quieres pasar una? No Bueno, encontraríamos kilomicrones porque estaríamos en ayuno, ¿no? ¿cómo? Ah, sí, ahí lo dice. No van a Claro, preguntar de los kilomicrones, pero ahí aparecen grandote. claro. Después decía, si la persona cumplió estrictamente un ayuno de 12 horas, ¿qué lipoproteína no debería aparecer en sangre normalmente? Los kilomicrones, por un lado, porque, como dijimos, se sintetizan a nivel intestinal en los procesos absortivos. Si vos estás en ayuno, no vas a tener procesos absortivos, claramente. Pero aparte de eso, supónganse que sí se sintetiza el kilomicrón tiene una vida media muy baja. Tiene una vida media más aproximadamente de una hora y media. Entonces, si ya pasaron 12 horas, es imposible que vos detectes kilomicrones. Por eso el colesterol en los lipidogramas se mide a través de la HDL y LDL. Bueno, después nos decía que, bueno, el colesterol medio en sangre con un ayuno de 12 horas se encuentra unido a VLDL, IDL, LDL y HDL. Si un paciente tiene un ayuno de 12 horas al momento de hacer el análisis, ¿cuál puede ser la causa del aumento del colesterol plasmático? O sea, un paciente que ustedes le mandaron a hacer este tipo de estudio, le dijeron las pautas de cómo hacerlo y cuando llegan los resultados ven que tiene un colesterol mayor a 200, unos triglicéridos mayor a 150, un colesterol HDL menor a 40. eh, ¿Qué pensarían? ¿O cuáles son las hipótesis que creen que podría estar pasando en ese paciente? Dale, decí lo que ibas a hacer, si no Iba a me decir equivoco. daño hepático, pero estarían las dos disminuidas, tanto la LDL como la HDL. Daño hepático. eh, Sí, corte lesión. eh, y mira, no tendría que ir tendría que ir a buscar si una hepatitis, por ejemplo, no te daría aumento de colesterol, no lo sé. Puede ser una hipótesis, habrá que refutarlo o no, pero no lo sé. Pero algo más que tenga que ver con el transporte o por ahí con el tema de esto que decía de cómo
decir al paciente que es el ayuno y todo eso? ¿Qué se les ocurre que pueda haber pasado? ¿Se escucha? Sí, se escucha. Bueno, por un lado, por que el paciente no haya entendido cómo hacer un ayuno correcto. Por ahí muchos pacientes creen que solamente con limitarse a la ingesta de sólidos basta y toman líquidos, toman té, toman cualquier tipo de cosas y eso puede haber alterado. em, otro factor puede ser que el paciente tenga una anomalía o una alteración en los receptores de LDL y que no se esté reciclando y por eso está aumentado. Y eso se llama hipercolesterolemia familiar. Eh, Otra de las causas es el que el paciente tenga una dieta alta en grasas, o sea, alta en lípidos, y ya tenga un síndrome metabólico, tenga dislipidemias, entonces tenga el colesterol elevado. Eh, y bueno, esas fueron las que creo que puse. ¿Querés pasar una? Esto. Sobre todo esto, que lo puedan decir en un final, que es importante preparar bien el paciente, o sea, que el paciente se vaya a la casa sabiendo qué es el ayuno y qué implica estar en ayuno. De todas formas, ahí buscando en la bibliografía, ahora hay guías que se cuestionan si el paciente debe o no ayunar. Lo que pasa es que todos estos valores normales están estandarizados en pacientes que hicieron ayuno, pero bueno, es como que no se justifica que una persona pase 12 horas sin comer para hacer un perfil de lípidos. Pero bueno, eso es un tema aparte. Bueno, otra de las causas que puse es que esté aumentada la síntesis de novo o que esté disminuida la excreción biliar. Recuerden que Alex les comentó que el colesterol, el pool de colesterol en plasma se excretaba gran parte por la bilis, que si bien después se reabsorbe, esa puede ser otra de las causas, que esté aumentado eh, la circulación enterohepática. ¿Dudas con esto? ¿Pasamos? ¿O tienen alguna pregunta? Bueno, no, pasamos. Lo voy a explicar vos después. Bueno, bueno, esta pregunta dice, una recomendación para las personas con hiperlipidemia es modificar sus hábitos alimentarios. Fundamentalmente la recomendación de consumir fitoesteroles o esteroles. ¿Se me escucha bien, Che? Sí, sí, se escucha. Ok. Bien, ¿qué alimentos proveen esteroles? Bueno, los fitoesteroles básicamente son esteroles de origen vegetal que tienen una estructura y función análoga a la del colesterol. Lo importante es que no se sintetizan en el organismo, a diferencia del colesterol, sino que solamente se van a adquirir a través de la dieta. Y su absorción es mucho menos eficiente que la del colesterol, o sea, se absorbe en un 0,4, un 3,5%, frente al colesterol que se absorbe un 35-60%. La excreción por bilis de estos compuestos es más rápida que la del colesterol. Y bueno, lo importante es que se absorben a través del NPC1. Es el mismo, o sea, es el mismo transportador del colesterol que está en el enterocito. Pero vuelven a la luz intestinal por acción de las proteínas ABCG5 y G8, que son también las que, si recuerdan, transportan el colesterol libre de vuelta a la luz intestinal. Entonces, bueno, va a haber, digamos, al consumir fitoesteroles, por ejemplo, va a haber un aumento de la actividad de estos transportadores y estos también exportan el colesterol. Y no solo eso, sino que, bueno, los fitoesteroles compiten con el colesterol en la unión a las micelas, la captación por el riet de cepillo, la esterificación intracelular y la incorporación a los kilomicrones. O sea, compiten básicamente en todos los pasos de la absorción del colesterol intestinal, entonces va a disminuir esta absorción de colesterol al consumir los fitoesteroles. Y bueno, ¿dónde se pueden encontrar? Más que nada, bueno, en productos de origen vegetal, en frutos secos, en hortalizas, pero sobre todo la mayor concentración en aceites de origen vegetal, maíz, girasol, soja. Bueno, acá les pone, también hay muchos suplementos, obviamente. En este caso habla del Vidacol, que es como una leche con suplemento de fitoesteroles, tiene 1,6 gramos. Y bueno, lo que se recomienda es consumir, digamos, para que tenga este efecto
de disminuir la absorción de colesterol, consumir por lo menos 2 gramos por día en las personas con hiperlipidemia. Y bueno, nada, hay un montón de suplementos y cosas que si buscan van a encontrar, así que nada, sería como parte del tratamiento de la hipercolesterolemia. Hay un montón de artículos y cosas. Ahí abajo les dejé el link de un par por si les interesa leer, pero nada, es eso básicamente. No sé si hay alguna pregunta o si alguien buscó alguna otra cosa que quiera aportar. O si, no sé, si se entendió más o menos cómo funciona. ¿Se entendió? Bueno, era eso la consigna. ¿Se escucha? Sí, ahora sí. Vale. Bueno, hay un gráfico que vamos a construir entre todos, pero después ya con todo lo que hemos hablado, em, podemos completar las palabritas que van ahí. Entonces, el colesterol que se recibe de la dieta viaja a través de ¿qué lipoproteína? Pilomicrón y HDL intestinal. Bien. Luego, se sintetiza más colesterol que se distribuye a los tejidos a través de... La LDL. Bien. Y lo que sobra se excreta como colesterol libre y Bilis. y como ácidos biliares en la bilis. Y bueno, el gráfico resume todo lo que hemos hablado. Los lípidos de la dieta se empaquetan y se transportan a través de los kilomicrones por los vasos linfáticos. Cuando llegan a la circulación arterial a nivel de los capilares plasmáticos del tejido adiposo y del músculo, está la LPL asociada al endotelio que va modificando estos kilomicrones. Por eso, esto que hablan de las APO, la C y la perdón, la C sobre todo, hay siempre como un equilibrio, pero la realidad es que siempre se hidrolizan triglicéridos porque aparte en periodo postprandial está presente la insulina y la insulina estimula la LPL. Entonces, fíjense que los kilomicrones que se sintetizaron a nivel intestinal no son los mismos que llegaron a nivel hepático. Ahí en el dibujo lo remarca como de forma muy grosa que los kilomicrones que se sintetizan o sea, de intestinal son muy grandes y los remanentes son más pequeños. Luego esto, como Ale explicó, se absorben, se forma más colesterol y se empaquetan en VLDL que van hacia los tejidos extrahepáticos, entre ellos de nuevo el tejido adiposo y el músculo. El sobrante de todo esto eh, se, o sea, se forman las LDL. Recuerden que las VLDL pasan a IDL, que son las intermedias, y luego las LDL, que tienen casi nula concentración de triglicéridos y mucha concentración de colesterol. Todo el sobrante de colesterol, que ya se usó para las membranas, como dijimos, para los ácidos biliares y para las hormonas esteroideas, se tiene que eliminar. Y bueno, ese transporte reverso a través de las HDL y en una parte a través de la captación de las LDL. Eh, ¿Dudas? ¿Preguntas? Bueno, pasamos. Ok. Em, Estoy esperando a que me desaparezca el cartelito de... Te leo si querés. Dale, por fin. Bueno, dice que otra fuente de colesterol plasmático proviene de los tejidos periféricos a través de las HDL. Esta es la vía de transporte de reverso de colesterol. Las partículas HDL1 nacientes pobremente lipidadas, que son producidas a nivel de intestino e hígado, contienen la ApoA1, que acepta colesterol y fosfolípidos de las células mediante una interacción con el transportador APCA1. A medida que se enriquecen en colesterol,
cambia su forma y composición a HDL2 y HDL3. El transportador APCA1 es crucial para mantener los valores de HDL circulantes. Bien, hasta Dale. ahí nomás. Dale. Gracias. Bueno, primero, antes de resolver la consigna, vamos a hablar un poco de lo que es el transporte reverso del colesterol, que nada, encontré este grafiquito que está bastante bueno. Ven que acá tenemos eh, el hígado, que sintetiza las ApoA1, y bueno, a partir de ahí se sintetizan lo que serían las pre-HDL. También estas son las de origen intestinal. Estas pre-HDL, que básicamente son pura proteína, van hacia los capilares de los tejidos periféricos, y las células periféricas tienen este transportador, ¿no? Que es el APCA1, que lo que hace es transportar el colesterol desde el interior de la célula, colesterol libre, hacia afuera. Y este colesterol es captado por las HDL. Las HDL están como acopladas a la enzima LCAT, que va a esterificar el colesterol, y por lo tanto eso va, o sea, la esterificación hace como que el colesterol se quede, digamos, adentro de la molécula y vuelve a las HDL más esféricas, ¿no? Que esas ya serían las HDL2, o sea, son las que están enriquecidas con colesterol esterificado. Bien, las HDL2 interactúan con las otras lipoproteínas, con LDL, IDL y VLDL, y ocurre ahí como un intercambio, digamos, a partir de esta, que es la proteína transportadora de esteres de colesterol. Las HDL pasan los esteres de colesterol, mediados por esta proteína, a las otras lipoproteínas. Entonces estas quedan también enriquecidas con esteres de colesterol. Y estas que son ricas en triglicéridos, digamos, como que intercambian los triglicéridos hacia las HDL2, y estas HDL2 enriquecidas en colesterol esterificado y triglicéridos digamos, aumentan de tamaño y sería lo que son las HDL3. Bueno, estas moléculas, digamos las LDL, IDL y VLDL, que ahora están enriquecidas con esteres de colesterol, van a ser captadas por el receptor de LDL hepático. Y bueno, y ahí van a ser, o sea, este colesterol esterificado, ya sabemos que el principal destino es la bilis, y lo mismo con las HDL3, pero estas van a ser captadas por un receptor que se llama scavenger B1, que también está en hígado, y bueno, el colesterol esterificado se va a la bilis, y estas ApoA1 que quedan pueden sintetizar nuevamente HDL. ¿Se entendió más o menos cómo es? O sea, lo importante de esto es que sepan que, bueno, las HDL son, y el transportador APCA1 son súper mega importantes para lo que es el transporte del colesterol, como que sobra de las células periféricas, para su eliminación. Entonces, bueno, acá les dejé anotado todo lo que acabamos de hablar, como para que lo tengan. Y bueno, acá dice que la disminución de colesterol HDL y el aumento de LDL se asocia con un mayor riesgo aterogénico. A partir de lo que ha trabajado hasta el momento y con la ayuda de la siguiente figura, elabore por lo menos 2 hipótesis que expliquen dicha asociación. Bueno, ¿alguien se anima a describir un poco la figura, o sea, lo que hayan entendido? No sé si ya la vieron. Por ejemplo, bueno, lo que pasa acá. ¿Esto qué sería? Sería la Bueno, formación de la HDL1, porque está captando colesterol a través del el ABCA1, y formas la HDL1, y después a medida que se cruzan las otras lipoproteínas, formas la HDL2 y vuelve a cerrar el ciclo. bien, perfecto. ¿Y te animás a decir qué pudo haber pasado acá, en este otro camino? ¿Qué pasó en este endotelio, por ejemplo?
como que se fragmenta la parte proteica de la lipoproteína. Parece estuviera lisada, ¿sí? Ujú. Sí, sí, es eso, Se exactamente. fragmenta. Y se elimina vía renal. Claro, eso es lo que pasa. Por ejemplo, esto sería las condiciones fisiológicas, que es lo que hablamos del transporte reverso. Y acá lo que sucede es como que, digamos, está el endotelio bajo lo que sería un proceso inflamatorio. En realidad, bueno, acá como ven tenemos un macrófago, que en realidad es una célula espumosa porque está llena de colesterol LDL oxidado, que eso es, bueno, en realidad no es algo que tenga que saber, es algo que es parte del proceso de la formación de la placa de ateroma. Pero bueno, eh, nada, básicamente lo que pasó acá es que al haber un aumento de las LDL circulantes, esas como que se adhieren al endotelio, o sea, lo voy a explicar muy criollo porque tampoco tiene sentido que se sepan toda la fisiopato de la aterosclerosis, pero nada, como que se adhieren al endotelio, forman como estrías grasas y se genera una reacción inflamatoria, sobre todo en parte de los macrófagos que van a fagocitar las LDL y las van a oxidar y se van a formar estas células espumosas. A su vez también tenemos acá un mastocito activado y ambos están liberando proteasas, o sea, son células inflamatorias que están activas y liberan proteasas. Los mastocitos ya sabemos que tienen gránulos con un montón de enzimas adentro y bueno, cuando se activan se libera todo. Y estas proteasas lo que hacen es, como acabas de decir, fragmentar las ApoA1 de las HDL y estas se terminan excretando vía renal. ¿Y qué pasa? Disminuye todo lo que es el transporte reverso de colesterol, o sea, se acumula más colesterol en los tejidos periféricos. O por lo menos eso es lo que yo entendí del grafiquito. Así que bueno, ¿alguien se anima a decir, no sé, alguna hipótesis? O sea, ¿por qué piensan que la disminución de HDL y el aumento de LDL eh, se asocia con la aterosclerosis? Podría ser, ya que la LDL se asocia al endotelio, principalmente al lipasa endotelial. Al estar cerca del endotelio, por alguna especie de lesión endotelial o activación endotelial, pasan a la íntima y ahí se le empieza a comer los macrófagos. Claro, bien, esa es una hipótesis. Muy bien. Bueno, yo lo que puse, puede estar bien o estar mal, es una hipótesis, así que nada. Por ejemplo, puse la disminución de HDL se asocia con un mayor riesgo aterogénico debido a que hay mayor acumulación de colesterol en los tejidos periféricos. Y como dos, puse el aumento de colesterol LDL aumenta el riesgo aterogénico debido a que provoca una reacción inflamatoria en los vasos sanguíneos y destrucción de las HDL circulantes. Es más o menos lo que se puede interpretar de acá. O sea, tampoco, como les digo, tiene sentido que se sepan toda la fisiopato, pero sí que sepan que las HDL son importantes para la eliminación como del exceso de colesterol de las células periféricas. Así que bueno, eso sí lo tienen que saber. O sea, el transporte reverso de colesterol sí es importante. No sé si alguien quiere agregar alguna otra cosa. Parece que las bolitas dicen que el HDL es bueno, el colesterol bueno y la LDL es el colesterol malo. Pero bueno, no le Claro, digan eso a Karen porque los vas a sacar regando. Explíquenle. sí, sí. Bien, bueno, estamos por terminar. Bueno, y por último, queda hablar un poquito de las hormonas más importantes en la regulación del metabolismo. Eh, quiero buscar aquí si puedo marcar. Eh, del metabolismo de los lípidos. Em, bueno, a mí me costó bastante encontrar información porque en el Boro no habla mucho, no están muy específicas las hormonas, así que tuve que ver un video de la cátedra y más o menos hice un resumen. ¿Quieres pasar una? Comenzando con la insulina va a tener efectos, o sea, va a tener diferentes efectos según la célula en la que estemos hablando. ¿Quieres pasar? Bien.
A nivel de los miocitos, o sea, del músculo, fíjense acá, comenzando desde esta unión ligando receptor y yéndonos para este lado, ¿alguien se anima a explicarlo? Esto es importante que lo practiquen, sobre todo la oralidad, porque es lo que van a rendir después del final. ¿Se animan? Bueno, la insulina se une a su receptor, tipo tirosinquinasa, Bien, activa los sustratos de respuesta de insulina, que activa el fosfatil I3 quinasa, que activa la bien, proteína quinasa B barra AQT, los cuales se unen al retículo endoplasmático, al bien, endosoma, perdón, fomentando, por un lado, las vesículas con GLUT4 que se van a implantar en la membrana bien. y a través de la MAP quinasa también, ¿no? ¿Cómo? Del lado derecho es MAP quinasa, ¿no? Esto, no, esto después lo vemos. Esto Ah, es no. la parte. Sí, esa aparte. Bueno, la vía AKT proteína quinasa B Sí. exocita los GLUT4 desde los endosomas hacia la membrana plasmática. Bien. Eso es con respecto a la glucosa, pero estamos en el metabolismo, estamos en el metabolismo lipídico, que es exactamente lo mismo. Lo que quiero que se lleven es que, por un lado, cuando escriben un gráfico, siempre, eh, o sea, en lo posible, si está el nombre de la célula, digan que se trata de un miocito, o de un hepatocito, o de un adipocito. Y luego comiencen desde el principio, desde la unión de la insulina a su receptor. Como vos dijiste, es un receptor asociado a tirosinquinasa que lo que hace es fosforilar una serie de proteínas, en este caso la fosfatinil inositol 3 quinasa, y a través de la activación de la proteína quinasa B, activa la vía de las AKT. Esto después es un choclo de reacciones enzimáticas que van a dar como consecuencia la translocación de los transportadores de ácidos grasos a la membrana del miocito. ¿Se entendió? Esta parte también es importante, el tema de la glucosa, pero no para lípidos. Pero sepan también que la expresión de los GLUT4 están llevados a cabo por procesos que dependen de la insulina y por otros procesos que dependen de esto. Cuando hay contracción, la relación AMP-ATP aumenta. Esto quiere decir que hay poca energía. Y este es un mecanismo independiente de la insulina en la que se expresan los GLUT4 y los receptores de ácido graso. Por eso el ejercicio sí ayuda, por así decirlo, como al metabolismo de ambas cosas. Es importante para los hábitos en una dieta de una persona obesa o alguien que quiera bajar de peso, ¿no? No precisamente tiene que ser obeso. ¿Se entendió hasta acá? ¿Preguntas o pasamos? Bueno, pasamos. Pero ¿qué le hace a los lípidos igual? ¿Cómo? ¿Qué le hace a los lípidos en la insulina, en el miocito? Estimula la captación de ácidos grasos que provienen de esto que habíamos hablado. ¿Te acordás del dibujito que salía el kilomicrón, que pasaba a la linfa y luego a los capilares eh, de los adipocitos del músculo y estaba la LPL? Bueno, esos ácidos grasos que se liberan, luego tienen que entrar, pero no, o sea, no pueden entrar todos por difusión simple, aunque sean liposolubles, tienen que entrar por difusión facilitada. ¿Cómo entran? Entran por o por este mecanismo, a través de la expresión de los transportadores de ácidos grasos. Luego, a nivel de, de la célula, tienen dos vías: o formar estas caviolas lipídicas que son como reserva energética, o pasar a beta oxidación, que es indiferente. Si está en el músculo contrayéndose, va a predominar la beta-oxidación. Si el músculo no se está contrayendo, va a predominar que se formen estas balsas lipídicas, que son como reserva de energía en triglicéridos. ¿Se entendió? ¿Sí? Perfecto. Ahí está resumido entonces lo que vos dijiste: la tirosinquinasa activa a la PI3K, está activa la PK, bueno, todo lo que dijimos.
La consecuencia va a ser la translocación de las proteínas transportadoras de ácidos grasos a la membrana. Y esto va a tener como consecuencia la captación de ácido graso del músculo. Porque la consigna decía, eh, mencione cómo impactan las hormonas en el metabolismo de los lípidos, que ahí la respuesta sería que la insulina estimula la captación de ácidos grasos y después el mecanismo por el cual lo hacen, y este es el mecanismo, el que explicamos recién, todo esto. ¿Querés pasar otra? Bueno, después tenemos a nivel de los adipocitos. Fíjense ustedes que acá está, bueno, separado la acción de la glucagón y la noradrenalina con la acción de la insulina. Eh, bueno, lo mismo, se une a su receptor, es un receptor en tirosinquinasa que activa la PI3K, que a través del PIP2 forma PIP3 y diacilglicerol. El PIP3 en este caso activa la PDK1. Esta PDK1 activa de nuevo la vía de la proteinquinasa B AKT, y esto es muy importante, que activa una fosfodiesterasa. Esta fosfodiesterasa lo que va a hacer es degradar el AMP cíclico y en consecuencia inhibir a la PKA. La PKA inhibida no puede ni fosforilar a la lipasa sensible a hormonas ni tampoco puede fosforilar a la P-lipina. ¿Qué va a suceder con esto? Que se va a inhibir la lipólisis a nivel de los adipocitos. Por un lado, la función de la P-lipina es formar un complejo con esta proteína que es como que la secuestra, y esta proteína secuestrada no puede activar a la adipotriglicérido lipasa. Entonces no hay formación o sea, no hay lipólisis. Y por otro lado, la PKA tampoco puede fosforilar a la hormona, a la lipasa sensible a hormonas, que es cuando está fosforilada está activa y tampoco hay lipólisis. Y por otro lado, estimula estos receptores que están en la membrana para liberación de glicerol y de ácidos grasos. ¿Se entendió? Perdón, lo inhibe. Por otro lado, inhibe estos canales que en funciones basales lo que hacen es liberar glicerol y ácidos grasos libres de la lipólisis. Esto está todo inhibido. ¿Se entendió? Después, acuérdense de este gráfico porque va a ser el mismo cuando, o sea, vamos a hacer el mismo para explicar glucagón y epinefrina. ¿Quieres pasar una? A ver si me olvidé de algo en el texto. Ahí. No, listo. Eso era todo. Bueno, y por último, lo que sucede en el hepatocito es todo lo que hemos venido explicando. La insulina se une a su receptor, activa por su dominio tirosinquinasa la PI3K, esta a través de PIP2 forma PIP3 y acilglicerol, y la vía que se activa es la misma, la AKT. En este caso es un poco más complejo y específico el proceso. Lo que va a dar es, o sea, en consecuencia de toda esta activación enzimática, lo que va a dar es la translocación del elemento regulador de esteroles, que es esta proteína que está acá abajo. No la puedo señalar, a ver. Esta. Y esta proteína se trasloca al núcleo y va a estimular la expresión de genes que participan en la síntesis de colesterol. ¿Pasa una? Bueno, y acá está todo resumido. Lo que hace la insulina a nivel miocito, adipocito y hepatocito. Ah, y otra cosa que me olvidé de mencionar, que había notado acá, es que la insulina, por una vía mediada también por PI3K, estimula a la acetil-CoA carboxilasa, que es la enzima que actúa en el paso limitante para la síntesis de ácido graso de nuevo. Esta enzima convierte a la acetil-CoA en malonil y de ahí en más a ácidos grasos. Entonces, la insulina a nivel hepático estimula la síntesis de colesterol y la síntesis de ácidos grasos. Pasa una. ¿Dudas hasta acá? Bueno, ahora alguien quiere explicar lo mismo en este gráfico, pero los efectos mediados por el glucagón y la epinefrina. Es básicamente lo mismo, pero de forma inversa. Bueno, estamos en un adipocito
El Bien, glucagón y la norepinefrina es una proteína G. Esa bien. proteína G activa un ADN ciclasa que genera AMP cíclico. El AMP Mm. cíclico activa la PKA, que la PKA, por un lado, se va a unir a la perlipina 1, vendiendo su disociación al fosforilarla, y la ABHD5 se va a unir a una. Ese nombre raro. O sea, adiposo, triglicérido, lipasa. Es medio flashero el Bueno, nombre. una lipasa. La lipasa va a degradar las bases lipídicas de triacilglicerol a diacilglicerol, y otra proteína que es la HCl va a seguir degradando el diacilglicerol, es otra lipasa, a monoacilglicerol, el cual Bien. la MGL rompe ese último enlace entre el glicerol y el ácido graso, generando glicerol y ácido graso libre, que van a servir por transportadores de membrana de FTP1 para el ácido graso libre, o CD36 para los amigos, y no leo, chicos. Y El bueno, el de AQP7. glicerol. Perfecto. Y bueno, y los niveles de MP cíclico también van a estimular a estos canales. Chicos, ¿entendió esto? Esto es bastante importante. Eh, la regulación endocrina es bastante importante en todo el metabolismo de cualquier macromolécula. Si tienen duda, podemos volver a repetir para los demás. Si no entendieron, si tienen alguna duda. Recuerden que lo mismo, siempre hablar desde la unión de la célula del receptor. En este caso, como dijiste vos, está acoplada proteína GS, la activación genera la, la separación de la subunidad beta de la gamma de la alfa, y la alfa es la que al final es la que va a activar a la adenylatociclasa. Si explican, o sea, si lo explican de esa forma ordenada, así tienen que explicar cualquier gráfico de una célula cuando hablen de un proceso que lleve varios pasos enzimáticos. ¿Querés pasar una? Bueno, esto es lo que hacen ambos. ¿Y querés pasar otra? Y después, otras hormonas implicadas en el metabolismo lipídico son la TSH, la ACTH y la hormona de crecimiento, que tienen este mismo mecanismo de acción. Están acopladas a proteína GS y hacen exactamente lo mismo. Em, ¿Dudas? ¿Preguntas? Nada. Bueno, creo que eso es todo. ¿Quieres pasar una? A ver si hay algo otro. Sí, ahí vas, para que se me trabó todo. Ah, ok, no pasa nada. No, pero No hay nada más. Bueno, no. y después unas palabras de cortisol. Em, el cortisol lo que va a hacer va a actuar es como una hormona permisiva y va en el periodo en que se secrete, que por lo general es un ayuno prolongado, a estimular que estén presentes todas estas enzimas que hablamos. Pero no predomina, o sea, siempre predomina lo hiperglucémico y aumento de la lipólisis, pero no por una ruta específica. En algún texto leí que por mecanismos que no se conocen, estimula directamente a la lipasa sensible hormona, entonces estimula la lipólisis, pero bueno, no es algo como descrito en una bibliografía oficial, así que por eso no se los puse. Algo importante que tienen que saber de cortisol es que en los estados patológicos, si hay un recambio de lo que es lo que hace el cortisol a nivel central y periférico. En estado de estrés crónico o en estados de hipercortisolemia, a nivel periférico, sobre todo en las extremidades proximales, el cortisol genera lipólisis. Y a nivel central, sobre todo en la grasa visceral o en la nuca, genera lipogénesis. Y esto da una morfología característica del paciente, que es un paciente obeso con un perímetro abdominal bastante elevado, con una nuca que se llama joroba de no sé qué, con cara de luna llena porque también se sintetiza mucho ácido graso a nivel de la papada. em, y bueno, y también como que no se sabe bien el mecanismo de por qué sucede, pero sepan que solamente es en estados patológicos. Se los digo porque lo vi en el video de la cátedra, se da en el síndrome de Cushing o en estrés crónico.
Pero bueno, con estas hormonas que les mencioné y que quedaron en el Power, que después va a estar ahí en donde están todos los Powers para que lo vean, creo que se pueden manejar bastante bien. Si tienen alguna duda, coméntenla ahora y si no, bueno, cortamos acá. Bueno, eh, no sé si Bueno. quieres agregar algo, Alex, vos. Eh, no, no, creo que no. Joroba de búfalo era, ahí me acuerdo. Joroba de búfalo, ahí está. Eso. Pero bueno, es Eh, un color que con que sepan esto de la normalidad es más que suficiente. Eh, no sé si eh, tienen otra pregunta de otro tema, algo. Capaz que no se podemos responder, pero bueno, después por Instagram la podemos subir. Y si no, bueno, son libres. sí, Kremer me avisó que el viernes está el teórico a las 12 de estrés y asociado a sistema inmune o algo así como la segunda parte. Me dijo que les avise que va a haber teórico. Eso nomás. Perfecto. Así que Buenísimo. bueno. Hola, yo Hola. quería preguntar si iban a hacer alguna tutoría para el parcial o no. No lo charlamos, pero probablemente, bueno, lo tenemos que hablar, pero es probable. ¿Cuándo tienen el parcial ustedes? ¿Qué día? El 6 del... 6. Bien. Bueno, lo vamos a charlar y cualquier cosa les avisamos, seguro. De última, Bueno, si nos ponemos de gracias. acuerdo, después colocamos por Instagram una encuesta para los temas que quieren que entren en la tutoría, Sí. porque no vamos a poder abarcar todos, pero lo más importante o lo que más No, gente pueda, por ahí para que participen y bueno, vayan si las hacemos. ¿Dale? Sí. bueno, gracias. Bueno, chao, Ese suerte. chico estuvo muy bueno. Chao, Bueno. gracias.